Bien, tengan todos muy buenos días. Bueno, todos y todas, vamos a dar inicio a la clase de ahora. Eh, bueno, vamos a continuar con el estudio de los números decimales. Solo aquí que era 18. Bien, entonces el día de ayer, de hecho, me parece que teníamos un ejercicio. Creo que aquí lo puedo hacer porque la siguiente lámina ya tiene ejercicio. Entonces, pues el ejercicio que era, me parece que era literal de el 0.25, me parece, pero periódicamente, ¿no? Entonces, una forma de escribirlo así era con puntos suspensivos, bueno, y la otra forma era colocarlo a 0.25 y barra, ¿no? Bien, entonces ese ejercicio es el que, bueno, quedaba pendiente por ahí, ¿no? O al menos ustedes lo hicieron, pero que había que rescatar unas cosas, ¿no? Que habían allí, ¿no? Es decir, que unos decían una respuesta, otros. Es decir, hay que tener diferencia, creo que es lo primero que tenemos que tener claro, diferenciar entre un número decimal puro. Entonces, si quieren que hacemos un resumen, hay decimal puro y prácticamente el decimal puro, pues prácticamente es que solo su parte decimal es finita. Entonces yo tengo 0.25, 225 y no hay puntos suspensivos después del punto decimal. Entonces esta parte decimal, es decir, si es finita, es finita. Es decir, que tiene un número y ya no, después de ella no sigue otro. Entonces, si la parte decimal infinita es decimal puro. Ven, está el decimal, ¿cómo se llama? Periódico. Y en este caso, voy a tomar el mismo número, 0.225, pero si ven después, si lo va otra vez 225 puntos suspensivos, o colocamos como el periódico 225, entonces 225 bar. Entonces en este caso, aquí podemos ver que es infinito. En la parte decimal es infinita. Entonces hay otro tipo de decimales que serían los mixtos, periódico mixto. Es un decimal periódico, que hoy lo vamos a estudiar, mixto. Y eso, bueno, podemos trabajar con el mismo número, solo porque hoy la parte decimal no es todo el periodo. Es decir, que si todo el periodo es, pues si la parte decimal todo es periódica, entonces es el periódico, ¿no? Por la redundancia. Pero si solo, por ejemplo, tenemos 0.225 y luego iría 5, 5, 5, entonces este número decimal es 0.22 y barra. Entonces, en este caso, el periodo es 5, ¿no? Y entonces, en este caso, se llama periodo mixto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo convertíamos un periodo, cómo se llama, un decimal periódico? Bueno, una forma era n, y la más fácil, al menos la que yo considero, 225, 225 puntos suspensivos, porque tiene infinitos. Luego multiplicaba, en este caso, como el periodo prácticamente tiene el periodo tiene tres decimales, entonces multiplico por 1000. ¿Sí? Porque si yo multiplico por 1000, entonces cuando multiplique, por ejemplo, a ustedes multipliquen el n por 1000, entonces les va a dar, o es por 100, yo no quiero ver, no, porque en este caso son 3. Bueno, entonces si multiplican el caso que multipliquen por 1000
el número 0.125 corre el periodo. Es decir, ¿cómo es que voy a hacer una calculadora? Ustedes igual lo pueden hacer, comprueben el resultado. 0.125, 125. Bien. Entonces, cuando multipliquen por 1000, entonces el resultado que les queda acá es, que está de este lado, corren, como están multiplicando por 1000, van a correr las dos cifras, que serían 225, van a quedar acá 225, y luego irían otra vez 225, 225, pero recuerden que es periódico. Ahora, cuando ustedes hacen la resta, decir de 1000 menos n, entonces prácticamente este con este se cancela y con lo queda 225. Y aquí queda 999 n igual a 225. Y ahí ya se les de despejar, porque si ustedes tienen 999 n igual a 225, pues n, ¿cuánto vale? 225 sobre 999. Y ese sería el número, ¿no? Entonces, prácticamente, si ese número lo hacen la división, una forma de comprobar que los resultados están bien, si ustedes agarran el número, eh, prácticamente 225 le dividen entre 999, pues les queda 0.225, 225 infinitas veces. Entonces, prácticamente esa es una forma, ¿no? Y la otra, que puede también, aquí creo que la voy a hacer, que puede ser también incluso más sencilla para ustedes, es bueno, ustedes tienen el 0.225 periódico. Entonces, arriba siempre van a colocar el número que prácticamente está relacionado cuando es cero acá. Ya vamos a ver que cuando no es cero acá hay que hacer una resta, ¿no? Bien, entonces, y abajo van a colocar tantos nueves tiene el periodo. Entonces, ¿cuántos nueve, el periodo, cuántos decimales tiene? Tres. Por lo tanto, aquí van a colocar tres. ¿Tres qué? Tres nueve. Colocan tres nueve. Y eso viene de como una técnica de lo que acabamos de hacer acá, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo mismo, ¿no? Es decir, que es solo como decir de otra forma las cosas, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda con este ejercicio, con este ejemplo, porque muchos o no sé cuántos, lo que hacían era que lo consideraban como un decimal puro. Si fuera un decimal puro, entonces, ¿esto cómo es? Pues el 225 sobre ¿cuánto? Uno sobre 1000. Es decir, que prácticamente el uno de acá y los ceros de ahí, y ya, se acabó. Ahora que se pueden simplificar esas expresiones, bueno, la de arriba sí, la de abajo creo que también, porque puedo sacar tercero. Algunos prácticamente lo dejaban con la mínima expresión, me parece, porque 225 tiene tercero, que es 75. Aquí quedaría 75 y 999 tiene tercero, que es 333. Y de ahí creo que ese cuánto tiene, eh, sigue teniendo tercero. Entonces 75 tiene tercero. Es más fácil que le saque de un solo la quinta, profe, no. Pero es que no le puede sacar 999, no tiene quinta de un solo. O sea, si usted le saca la Oh, 999, le saca quinta, no existe. Entonces tiene que seguir el orden. Primero sáquele tercera, hasta que ya no tenga nada. Entonces, tercera de 75 es 25 y tercera de 333 es 111. Y eso ya no tienen nada, ¿eh? Porque el 25 tiene quinta y 111 no tiene
más que onceava. Entonces ese sería el número. Entonces era 25 sobre 111. Y aquí, este de acá, porque voy a hacer alusión a las respuestas que llegaban ustedes, de que, o sea, estaban, decir, no mal, pero porque a lo mejor estaban trabajando con diferentes números. Bueno, no es a lo mejor, sino que era así era, un decimal puro y un decimal periódico. Entonces el de arriba, si simplificamos, este de acá, si se simplifica, ese sí tiene quinta de entrada. Entonces eso sí, porque tienen que ver que arriba y abajo tengan lo mismo. Si no, no se puede simplificar. Quinta es 45 y quinta de 1000 es 200. Entonces aquí puedes seguir sacando porque 200 tiene quinta y 45 también tiene quinta. Quinta es 9 de 45 y 200 tiene quinta, que es 40. Entonces, si ustedes recuerdan, habían tres respuestas habían, pero una era la 940 y yo le escribía un O y la otra era 25 sobre 100, 111. Y entonces, ¿por qué Profe, no era la correcta? Sí, sí. eh, al 200 le sacó la mitad que dice que es 40, no es 100. No, yo no dije que le había sacado la mitad, yo dije que le saqué la quinta. Es decir, Ah, y insisto que ustedes para simplificar fracciones solo van a sacar prácticamente van a simplificar una fracción solo si arriba en el numerador y abajo el denominador tienen igual, ¿cómo se llama? Y tiene mitad, tiene tercera, tiene cuarta, tiene quinta, sexta, séptima y así sucesivamente. Pero si usted le saca arriba tercera y abajo le saca mitad o quinta, entonces eso no está bien, porque altera prácticamente la fracción. Y lo que hace nada más es equivalentes, fracciones equivalentes. Eso no hablé, pero hay fracciones equivalentes. Equivalentes. Es decir, que son las mismas. Por ejemplo, 2200, ¿cómo se llama? 225 sobre 1000 es igual a 9 cuartos. Por eso vale igual, porque prácticamente solo estamos simplificando la fracción. ¿Sí? Bueno, la situación es que en estos casos, nosotros, bueno, ustedes, unos llegaban, yo no sé cuántos, pero al menos los que me escribían, unos llegaban a esta respuesta. Y esta era la correcta, ¿no? Y allí está la forma como llegamos. Y esta era la incorrecta porque no era un decimal puro. Entonces ahí hay que tener cuidado para no confundirlos con los decimales, porque hay tres tipos de decimales. Bueno, hay cuatro en realidad, pero prácticamente porque estamos con los números fraccionarios aún, todavía se tiene eh, que trabajar con tres, pero en realidad son cuatro. Y ya vamos a trabajar el último, que serían los irracionales. Nectalí Ismael Romero Ayala dice que es que tiene que ser el mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo. No hemos empezado a hablar de mínimo como múltiplo. No sé a qué se refiere Nectalí. Pues podría ser la mínima expresión, llevarla a la mínima expresión. Pero en estos casos, no sé a qué se refiere. Si los puede aclarar Nectalí, a qué se refiere con el mínimo como múltiplo. Y el mínimo como múltiplo se saca de al menos dos cantidades. Y sí se ocupa mucho para simplificar fracciones, pero ya con prácticamente, ¿cómo se llama? Cuando ya estamos hablando de dos cantidades. En este caso nos da una cantidad y lo que hacemos es llevar a la mínima expresión. Al simplificar no se puede empezar, dice, al dividir por números más grandes. Números más grandes.
Ajá, sí, por eso empezamos buscando mitad, luego tercera, luego cuarta, luego quinta, pero igual, lo que tienes que de los números o son primos o son compuestos. Ah, bueno, bueno, entonces sí, pero tiene la idea, ¿no? Ah, entonces un número compuesto está formado por números primos. Entonces, por ejemplo, el 4 es 2 por 2, que es prácticamente 2 al cuadrado. Entonces, el número primo allí es 2. Entonces, por eso prácticamente cuando nosotros decimos si es compuesto, tiene mitad, o tiene cuarta, o tiene... todos los que son múltiplos de 2 podría ser, ¿no? Y los que son, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, el 9 que es 3 por 3 entonces esos son los que son ¿cómo se llama? Del primo 3, ¿no? Entonces luego tenemos el 6 que es 3 por 2 entonces ahí se empieza a combinar el primo 2 y el primo 3 y así, ¿no? Adelante, Eliezer. Y de ahí, Josué. Sí, profe, solo quería hacer una observación que a otros compañeros les daba la respuesta de 25 sobre 11 y creo que en la equivocación que tuvieron fue de que como en el número del periodo tiene tres números, entonces se tendría que poner 1000 por lo de los tres ceros, ¿verdad? Y ellos ponían solo 100, así que solo le agregaban dos ceros, solo que decirles que ahí tenían el error en eso, ¿verdad? Ajá, porque prácticamente ellos el que estaban encontrando era el decimal 2.272. Entonces, gracias, Elisa, por su aclaración ayuda mucho para decir que no vuelvan a cometer ese error ahí. Sí, porque a mí se me escapaba eso de que habían tres respuestas. Adelante, José Enrique. No, Lick, sino que para poder simplificar una fracción, o sea, siempre es necesario ver qué número primo es semejante o común para poder ir simplificando en los dos números, tanto en el denominador como en el numerador. Excelente. Sí, así es, José. Sí. Ujú. Es decir, que siempre lo que vamos haciendo es lo que hablaba de las fracciones equivalentes, porque cuando nosotros queremos convertir una fracción a otra equivalente, multiplicamos por el número primo arriba y abajo. Entonces, el caso de que yo, por ejemplo, voy a simplificar, hacemos lo inverso. Entonces, prácticamente es lo que se estaba diciendo. Que el primer primo, el primo más chiquito que hiciste es el 2, luego el 3. Y si le sacamos cuarta, porque el 4 está formado por 2 por 2, ¿verdad? Que sería prácticamente ya un número compuesto. Ya el siguiente primo es el 5, que ya prácticamente es el siguiente primo. Luego el siguiente es 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, gracias. Bueno, vamos a continuar si no hay más dudas o más observaciones porque prácticamente aquí les dejo como una nota cómo hacerlo si lo quieren hacer de la forma más fácil, es decir, no estar haciendo todo lo que hacemos, que multiplicamos por tanto y tanto. Entonces, como lo que estaba diciendo el compañero, en el caso de que de la respuesta que era 22 sobre 11 o 225 sobre 11, no me acuerdo. Entonces, lo primero es que dice, el numerador es el periodo, pero estos recuerdos, estos solo son para los decimales periódico. No lo vayamos a confundir y lo vayamos a estar aplicando para todos. Si es decimal periódico, dice el numerador es el periodo. ¿Sí? El periodo es el numerador. Al revés, ¿verdad? Aquí lo escribí mal. El periodo es el numerador. Aquí lo vuelvo a escribir de forma correcta. El periodo. Y aquí hay que sacar algunas observaciones que cuando solo es cero, porque de lo contrario tiene que restarle la parte entera. Entonces, el periodo, es decir, de hecho no, lo voy a confundir, lo voy a borrar, olvídense esto que estoy diciendo. Eso que está allí, de hecho, cuando lo suba a la transparencia, lo voy a borrar. Esto no le hagan caso, porque esto es un caso particular. Sí funciona, pero no funciona para todos, y lo voy a confundir. Entonces, prácticamente no le hagan caso a eso que está allí, que llaman chi. Bien.
Eso era como para buscar una forma fácil, pero no. Eso funciona para este ejemplo cuando son prácticamente el primero de acá es cero. Es decir, la parte entera no existe. Bueno, sí existe, pero es cero. Entonces, sí, prácticamente si usted tiene 0,47 y el periodo es prácticamente 47, entonces en ese caso, si usted ve el periodo que va a colocar arriba, va a ser 47. Pero si lo generalizamos, le resta la parte entera, que es cero. Aquí vamos a ir generalizando, porque esta sí es la generalización ya. Entonces sería la parte periódica, mm, bueno, ni tanto ni la parte periódica, pero quiero ver 47, si en este caso sí funciona, sí, sí. Y luego la otra parte de lo que sea, tantos nueve, voy a colocar tantos nueve, tiene la parte decimal. En este caso, pues tiene, la parte decimal tiene dos, la parte decimal periódica. Entonces tiene dos ceros, dos decimales, entonces coloco dos nueve. Y entonces aquí me queda 47 sobre 9. Esa es como una forma para, ya como el que ocupamos métodos, ¿no? Pero la parte de donde viene es multiplicar prácticamente en este caso por 100, como el n, ¿no? Es decir, la forma correcta de hacerlo es que si n vale 0,47 barra, entonces a n lo multiplico por 100, aquí me queda 47,47 barra, y aquí hago la resta, ¿no? Entonces aquí me queda 47 y aquí me queda 99n y ahí sale, ¿no? Esa es la forma correcta de hacer el ejercicio, ¿no? Matemáticamente. Esto que estoy haciendo acá arriba es como un método para que no estén haciendo todas estas operaciones, pero igual, entonces es discreción suya. Bien, entonces este es el literal, si le llaman este literal A, pero ¿qué pasa en el literal B cuando prácticamente tenemos, ¿cómo se llama? Aquí es punto. Cuando tenemos que la parte entera ya no es cero. Por ejemplo, aquí tenemos 4,6666 y ahí de ahí la forma de escribirlo en forma periódica es 4,6 bar. Entonces, una forma de prácticamente de hacerlo de forma rápido es agarramos toda la parte, como aquí es, como le quitamos prácticamente la barra y le quitamos ¿cómo se llama? El punto, ¿no? Entonces eso queda 46. Y luego le resto la parte entera. Entonces a 46 le quito la parte entera. Y luego, el periodo? Como el periodo tiene solo un 9, ¿cómo se llama? Solo tiene la parte periódica, solo es un número, entonces solo le agrego un 9. Y entonces queda 46 menos 4, 42 sobre 9. Y luego la simplificación que queda 14 sobre 3. Si usted lo hace en la calculadora, tiene que darle prácticamente el decimal de donde viene. Entonces, si usted dice 14 sobre 3, le da 4,66. Bueno, pero esa es una forma, ¿no? Es decir, esta forma de hacerlo, ¿cómo se llama? Esta forma de hacerlo acá es como la simplificación de donde viene. Pero si usted lo quiere hacer, imagínense, tiene aquí usted el n, que es el 4,6. Y entonces, como usted lo que quiere es eliminar, prácticamente lo que quiere es eliminar la parte periódica. Bueno, si quiere lo que hace es quítese esa barra y ponga 666. Bueno, varios 6, ¿no? Para hacer alusión que es periódico. Entonces, lo que quiere es usted correr este 6 para acá. Y como solo es 1, entonces se multiplica por 10. ¿Qué queda? 46,666 puntos suspensivos. Y si usted hace la resta, entonces prácticamente aquí se cancele y aquí, si usted ve aquí que le queda, como está haciendo la resta de 10n menos n, aquí queda 46 menos 4. Y le queda 9n igual a 46, que sería 44. Entonces prácticamente lo que le está dando es lo mismo, que sería n 42, perdón, aquí es 42 sobre 9. Y eso es lo que teníamos anteriormente.
Entonces, bueno, yo solo les estoy enseñando algunos truquitos si no quieren hacerlo de forma, ¿cómo se llama? Larga, ¿no? Pero prácticamente lo ideal es que lo hagan matemáticamente, ¿no? Bien, no sé si hay dudas cómo convertir en el B, la parte, ¿cómo se llama? La parte fraccionaria. Voy a ver en el chat, creo que alguien escribió. Dice, y Katherine dice que si solo hay un número, después del punto se pone 9. Sí, pero sí, falta algo ahí, ¿no? Decir que si es un solo número, pero periódico, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, aquí es el 4.6 periódico. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, yo voy a preguntar aquí para aclarar la duda de cuál es la diferencia entre, es decir, que si yo tengo 4.6 y 4.6 periódico, o sea, ¿cuál es la diferencia entre estos números? Es decir, si yo los represento en su forma fraccionaria, eh, prácticamente no son iguales, y tampoco decimalmente no son iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir? Adelante, Eliezer. La diferencia es que en el primero, 4.6, se sabe que el número llega hasta ahí, donde eso es periódico. El 4.6 significa que la barra está indicando de que el 6 se va a repetir infinitas veces. Así es, Eliezer. Y Alexander, perdón. Alexander también está diciendo en el chat que uno es finito y el otro es infinito. Y me imagino que está hablando del periodo, como lo dijo Eliezer. Adelante, Adonai. El Sí, primero es dígame. un decimal puro y el segundo es un decimal Ujú. periódico infinito. Muy bien, excelente. Así es. Bien, entonces prácticamente la conversión de ambos es diferente, ¿verdad? Porque uno ya lo vimos cómo convertirlo, ¿verdad? Pero si nosotros queremos convertir el 4.6 de forma, porque como es puro, entonces prácticamente en estos casos, bueno, arriba siempre sería la parte, pues, le quitamos el decimal, ¿verdad? 46. Pero y abajo, ¿cómo iría? Alguien me dice qué es lo que iría. Recuerden que en este caso es un decimal puro. Y entonces, ¿qué es lo que iría? 100. Bueno, ella dice 100. ¿Por qué 100? Porque según la cantidad de números, bueno, Es 10. sería la cantidad de los ceros. Pero ¿de dónde sale el 100? O sea, es decir, son dos ceros. Es decir, y después del punto decimal es un decimal. Y la parte entera es uno. Entonces, ¿cuánto sería eso? Por ejemplo, en el, 10. en el chat dice, ajá, dice Gabriela 10, Xiomara dice que sería 10. Sería 10, dice que solo es un número después del decimal, excelente. Ronald, Alexander lo dice. Ronald dice sería 10 porque solo hay un número después del punto decimal, me imagino. Julián dice que es la cantidad de los números después del decimal, excelente. Entonces los compañeros allí están diciendo, Daniela también lo está diciendo, que cuando hay así de puros, claro, es decir, decimales puros, que es lo más sencillo, solo me fijo, aquí cuánto hay. Ah, bueno, hay un número, hay un, ¿cómo se llama? Solo hay un entero, entonces es uno. ¿Y cuántos puntos decimal, después del punto decimal, cuántos ¿cómo se llama? ¿Cuántos números hay después del punto decimal? Pues solo hay uno, que entonces escribo tantos ceros que hay después, que en este caso es cero. Y entonces quedaría 46 sobre 10. Si ven 46 sobre 10 es muy diferente a 42 sobre 9, que es las dos que quedan respuestas.
Pero prácticamente este se puede simplificar. 42 sobre 9 no es la mínima expresión, ¿verdad? Sino que 14 tercios. Aquí igual se puede simplificar, tiene mitad, ambos tienen mitad, se puede simplificar. Lo importante es que no, dice que no los vayamos a confundir con ello, ¿no? Porque, por ejemplo, en el literal C, que es 15.21, bueno, este que sería, tiene 15, no, sería, ajá, 15.211, 211 infinitamente. Entonces usted acá, pues bien, tiene visto que el periodo es 211. Entonces el número lo puede escribir como 15 por 211 periodo. ¿Qué es lo que, si lo va a hacer de la forma rápida, qué es lo que ver en el denominador? Primeramente coloque el número sin decimales, que es 15.211. Y luego le resta la parte entera, que es 15. Y abajo, ¿cuántos decimales va a colocar? Va a colocar tantos tantos nueves tenga después del punto decimal el periodo. Y en este caso hay 3, por lo tanto voy a colocar 99. Cuando hace la resta de 15.211 menos 15, le da 15.196 sobre 999. Este tiene mitad, pero el de abajo no tiene mitad. Y 15.196 creo que no tiene tercera, porque quiero ver este 7. 7 más 6 serían, ¿cómo se llama? 13 y 13 más 9, 13 más 9, si fuera 22. Ajá, entonces no, como la suma de sus números no es un múltiplo de 3, no tiene tercera y abajo hay tercera, entonces este es el número más chiquito que se puede expresar. La fracción más pequeñita que se puede expresar es esa. Es en la forma rápida. Si lo va a hacer en la forma, como yo le llamaría elegantemente matemática, entonces lo que tiene que hacer es todo el 211 pasarlo a la parte, ¿cómo se llama? Entera. Entonces lo va a multiplicar va a multiplicarlo por 1000. Es decir, que si usted lo hace de la forma larga, llamémoslo así, lo que tiene que hacer primeramente, que lo voy a hacer, pues estoy borrando acá, es que tiene que multiplicar por 1000. Entonces, usted le llama a este color. Si usted le llama n, ¿quién es? Ah, bueno, n es el número periódico. 15 por 211 periodos. Ahora, multiplica por, como aquí tiene 3, entonces va a multiplicar por 1000. El n lo multiplica por 1000. Cuando multiplique el n por 1000, le queda 15.211.211 periodos. Cuando usted hace la resta de n de 1000 menos n, le cancela esto y le queda, prácticamente le queda 15.211 menos 15. Y entonces prácticamente aquí le queda 99n menos 15.211 menos 15. Lo estoy dejando así para que haga alusión a lo que acabamos de hacer ahí, que es prácticamente el mismo proceso, ¿no? Bueno, no es el mismo, Profe, sino que, sí, díganme, sobre una, 99. una pregunta, ¿por qué le Y restó eso, 15? ¿por qué le resto 15? Porque prácticamente cuando usted hace resta, bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, vamos a ver. Creo que eso hubiera sido antes de resta de números decimales. Si usted tiene 15.211, 211, y acá abajo tiene 15.000, que es 15.211. Punto 211. Entonces, como usted está haciendo la resta, ¿no? Y aquí tiene 15, aquí tiene 15.211, y usted hace la resta. Entonces, todas estas partes de acá es 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1,
0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 0. Y aquí cuando va haciendo prácticamente, como en este caso, la parte entera es 15 y la parte entera es 2000, ¿cómo se llama? 15.211, entonces empieza a decir que sería la parte, ¿cómo sería? Espera, ya me confundí. No, así está bien. Ya, Pero ya le entendí, prácticamente, profe. Gracias. aquí dice, ajá, aquí en 5 menos 1, entonces prácticamente 1 menos 1 y así sucesivamente. Entonces aquí le queda 15.000, le queda 15.000. Ajá, hace la resta completa que sería 15.196. Porque, ajá, ya. Ujú, ujú, y le quedaría. Bien. Eso solo era para comprobación de la resta, ¿no? Bien, en el literal, ahí tenemos el literal C, le llamé, el literal D es igual, es decir, que sería de un entero, ¿cómo se llama? Un periódico, ¿cómo se llama? Un decimal periódico. Y entonces el 0.7575, que es 0.75. Entonces, prácticamente en este caso, como la parte decimal es 75, entonces periódico, entonces coloco solo 75. Recuerden que la barra es de periodo, es 75 menos la parte entera que es 0, entre 99, porque solo tiene dos decimales. Entonces me queda 75 sobre 99 y eso lo simplifica a 25 sobre 33. Y ese prácticamente es la forma larga, ¿no? Digo, corta. La forma larga, pues prácticamente sería ln es el 0.75 barra, multiplica por 100 para poder dejar 75.75 barra. Cuando hace la resta, prácticamente le queda 75 igual a 99n, y es lo mismo que le da n igual a 75 sobre 99. Ya, ¿sí? Entonces, bueno, hasta este momento no sé si hay dudas con estos ejemplos, es decir, de cómo convertir de un decimal periódico a su número fraccionario o a su representación fraccionaria. Bueno, Eliezer dice que no tiene ninguna duda. Bien. Eh, en el chat creo que alguien escribió, voy a ver que, bueno, es lo mismo, ¿no? Dice que Eliezer no tiene duda, Herminio tampoco, Simara tampoco, Byron, Carla igual. Bueno, entonces continuemos. Y no sé si hay ejemplos o ejercicios anteriores. Ah, sí. Hagan ustedes estos ejercicios. Vale, les voy a dar tiempo. Háganlos, ¿sí? O sea, aquí la idea es que los hagan y traten de explicarme porque así es como yo voy viendo si se llegan a equivocar. Entonces, si ustedes quieren, háganos en su cuaderno, o no sé, donde estén anotando. Y si ustedes no pueden compartir porque están de sus celulares o cosas por el estilo, pues en el chat me pueden mandar lo que sería la fotito y yo les proyecto para que me expliquen cómo es que llegaron a la respuesta. Entonces aquí en este momento lo hace y me lo explica. Es decir, no solo me dice la respuesta. Para que podamos prácticamente, que también acá, pero es que yo no sé si vayan a poder escribir. Aquí yo les puedo compartir la pizarra, aquí hay la pizarra esta, donde sí pueden escribir, pero igual no sé si les vaya a ser fácil. Ahorita ya les he haber caído a ustedes, Profe, ¿sí? en el primero me dio 7 novenos, Sí, pero me porque lo como explica solo luego, después del ¿sí? punto... ¿Hola? Pero me explica, digo que me luego lo explica, pero lo queremos que lo pueda decir, que los demás lo puedan ver, porque sería una forma de que también los demás puedan ver si se equivocaron en algo. Entonces, usted puede hacerlos todos, o usted dice, yo solo voy a hacer el A, y luego lo comparte la pizarra que estoy haciendo, o si no la fotito, y lo explica. Entonces, ahorita en el chat les va a aparecer un link. Ujú.
y ahí dice que es la pizarra, ¿no? Entonces, si ustedes se van para esa pizarra, eh, ahí pueden ustedes, ya tienen permisos para poder editar. Entonces, por ejemplo, ahorita, bueno, todos pueden escribir, pero no escriban a la vez. Entonces, por ejemplo, el literal A es 0.70. Y entonces ahí ustedes pueden escribirlo o también aquí se puede compartir. Se puede compartir, ¿no? Entonces, no sé cuántos ya entraron, quiero ver, hay 6. En- Igual, si no, aquí compartimos la foto y luego lo proyectamos para que los demás lo puedan visualizar. Como gusten, ¿no? Igual, trabajen, les voy a dar tiempo para que trabajen y luego compartimos los ejercicios de literal A hasta literal D. ¿Sí? Ahorita, si hay dudas, sí me las pueden hacer, pero si ya lo terminaron, no me lo expliquen, lo explican en su debido momento. Así que a trabajar. Excelente, Byron. Usted lo puede hacer en su cuaderno, donde usted quiera. Ahora con la tecnología, pues podemos ocupar cualquier recurso. Bien, Byron Cisneros ya terminó, dice. Eh, bien, demos más tiempo a los demás compañeros porque prácticamente son 4 ejercicios. Quiere ver, dice Saraí que puede compartir en el grupo de WhatsApp. Sí, también lo puede compartir, pero igual, yo se los voy entonces a compartir en la pantalla porque lo van a explicar. Yo ya los terminé, dice Carla, y Gabriela también dice que ya los terminó. Demos un poquito más de tiempo a los demás. Yo lo mandé al grupo de WhatsApp. Poder explicar. Vaya, Cristina, vaya.
Bien, en honor y por el tiempo que rápido pasa, vamos a empezar. Y entonces acá el primero que mandó fue Cristina Sandoval. Pero igual, no sé quién vaya a participar, solo se necesitan que cada uno explique uno, no todos. Luego está Zaira. Carlita, dice que está Byron, José López y aquí María Forchu. A ver quién será, porque no los tengo registrados. Gabriela Pacheco, solo ellos, ¿no? Los que están en el chat del WhatsApp y los que están aquí escribiendo. ¿Qué dicen? Dice Byron que yo quiero participar. Dice, muy bien, excelente, Byron. Bueno, entonces, Carla, adelante. Voy a bajar el de Byron. Sí, dígame. Buenos Hola, días. ¿quién? Sí, Yo buen tengo una día. pregunta. En el Sí, dígame. primero, por lo que yo veo aquí, es que el 0.7 no sería este decimal periódico. Entonces, ajá, no sé si yo, o si, porque cuando ya me acerco más a la pantalla, algo que se ve que tiene la rayita así encimita, pero así se ve que no. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, déjeme ver. Bueno, Ah, ajá, entonces, porque si sería un decimal puro, sería 7 sobre 10, pero si es un vaya, decimal ajá, periódico, sí sería 7 novenos. vaya. Ahí el problema es que como el 7, la forma que tiene el 7 es casi paralela, ¿verdad? La raya horizontal. Entonces, Ujú, yo le hice un zoom. Si usted le hace un zoom, ujú. entonces sí se distingue que Un sí es decimal una raya, sí, periódico. Ajá. periódico. Ah, pues Sí. entonces sí sería 7 novenos en ese caso. Yo no lo he hecho, así que prácticamente ustedes lo van a hacer, ustedes lo van a explicar. Entonces, no sé si son 7 novenos o no, pero igual, o sea, cuando lo expliquen ahí quedará claro. Bien, entonces Cisneros, Byron, perdón, Cisneros dice que quiere participar. Le voy a proyectar entonces ¿cómo se llama? En ese caso voy a proyectar en la pizarra que les compartí. Ahí voy a proyectar porque es más fácil en esa parte para proyectar. Les voy a dejar de compartir. Vamos a ver qué pasó. Bueno, bueno, ahorita dejo de compartir, compartiré ¿cómo se llama? La pizarra. Bueno, ahora ya deben de estar viendo la pizarra y aquí donde dice imágenes, voy a insertar la imagen que bajé de Byron. Vaya, entonces quiero ver, aquí ya le di rotación. Era solo hacerla amplia, ¿no? Esta volada. Aquí. Que aquí creo que no se va a ver así como está. Bien. Bueno, creo que así ya, no sé si se visualiza. Si todos visualizan. Yo sí lo veo, profe. Bien, entonces adelante, Byron. Usted puede explicar cualquiera de los ejercicios, allí los tiene todos, pero igual puede explicar uno, con uno basta. Literal. Ah, bueno, gracias.
literal A es 0.7. Ahí habían dos formas de resolverlo. La más fácil era sabiendo de que hay un 1 para poder resolverlo. Y después del punto decimal hay un 7. Quiere decir que solo agregaríamos un 0. Eso quiere decir que 10, pero como un número periódico, se le resta un 1, queda 9. Queda 7 novenos. La otra forma era, como le explicó el profesor anteriormente, era poner 7 menos 0 sobre 9, que ya sabemos que se le resta. Originalmente es un 10, pero se le resta un 1 y queda 9. La respuesta total sería 7 novenos. Como mencionaba la compañera, esa misma duda tenía yo, pero ya la intentaron.
Bueno, disculpen que prácticamente el micrófono lo había dejado apagado, ¿no? Entonces, lo tenía apagado, no se escuchaba, disculpen, por favor. Ahí es una cuestión de que aquí hay que estar apagándolo por mucha interferencia a veces se escucha, entonces por eso lo apago. Por favor. Bien, entonces lo que les estaba diciendo es que voy a volver a repetir lo que dije. Había dicho yo que prácticamente la idea era que los espacios que estaba colocando era que podían participar todos. Entonces solo Byron lo hizo, los demás pues no se pronunciaron a participar y entonces que en cuestiones de tiempo los hacen, los que no lo han hecho lo hacen en sus casas y bueno, estaba diciendo que solo hemos visto decimales puros y decimales periódicos, que luego en la siguiente vamos a ver lo que sería decimales mixtos, ¿no? Bien, Josué tiene levantada la mano, no me acuerdo quién más había levantado la mano. Adelante. Lick, mire, ahí, o sea, usted mismo dijo, si podíamos acercar el Zoom, o sea, el 7, o sea, el 0.7 es periódico. Ujú. Sí, ¿y qué pasa con él? Es que ahí lo ha tachado como, ah, no, así está bien. Al revés lo había leído. Ajá, el decimal puro, bueno, y el 694 cambia al final, o sea, lo resuelve en la calculadora y cambia el número, llega a aparecer un 7, ya rompe o sea, lo periódico. Por eso sería puro. No lo entiendo, Josué. ¿Cuál es puro? ¿Quién? Ahí no hay ningún decimal puro. El A, B, C, D son periódicos. Sí, pero es que, o sea, vaya, al hacerlo así, al sacar ya la secuencia de 694 entre 999, o sea, aparece 694, 694, 694, pero aparece un 7. Ah, pero es que esa es aproximación de su calculadora. Es decir, si usted lo hace en otro software, no le va a aparecer así. Porque, es decir, a partir del el último dígito le parece 7, dice. Sí, el último dígito. ¿No? Pero a lo mejor le pregunté a usted porque me ganó la curiosidad también. Ya, a veces las calculadoras lo que hacen es que el último dígito lo aproximan. Es decir, ahí no se preocupe que en esos casos vaya a aparecer así, que el último dígito lo aproxime, pero es decir, solo son aproximaciones. Vaya, está bien. Gracias, Tico. Bueno, bien. Entonces decía que solo bueno, la participación queda de Byron y vamos a continuar porque ya son las 8:10 y quería terminar esta clase al menos. Bien, luego lo que tenemos son los decimales, ¿cómo se llaman? A la parte que está ahí, a lo mejor está buena, por el momento solo eliminémosla, ¿no? Es decir, revisémosla, no la quiero revisar ahorita así como que en detalle de que vaya a estar buena o mala, ahorita solo lo que está aquí, le voy a poner una X, no lo ni leí, pero puede ser que esté buena o esté mala, entonces eso no lo hagan caso. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar decimales que son mixtos, ¿no? Mixtos, pero ahí me faltó de periódicos, ¿no? Aquí lo voy a colocar en periódicos. ¿Y por qué vienen de mixtos, no? Porque prácticamente el periodo no es completamente periodo, ¿cómo se llama? La parte decimal no es completamente el periodo. Por ejemplo, este que tenemos acá es 0.72323. Entonces, si nosotros lo escribimos en su forma extensión, tendríamos 0.23 y luego irían los 23, 23 infinitas veces, ¿no? Entonces, vean, para convertir este número en su forma, ¿cómo se llama? En su forma fraccionaria, es similar a la anterior, ¿sí? Lo único que no abajo es lo que va a cambiar. Si ustedes ven arriba, ¿cuánto va? Bueno, 723. Y ahora lo que tienen es que no le van a restar aquí, aunque sea 0, le tienen que restar la parte que no es periódica.
Entonces ahí sí tienen que tener cuidado. Si lo van a hacer por la forma corta, ¿no? Y abajo van a colocar prácticamente primero cuántos ceros tiene, cuántos nueves vayan a colocar la parte periódica. Entonces, como tiene solo dos, entonces serían dos nueve. Y luego agrega cero después del punto decimal tiene que no es periodo. En este caso solo hay uno, que es el 7. Entonces, por eso es 990, ¿no? ¿Sí? Y entonces, prácticamente ahí ya tendrían, ¿cómo se llama? El, el número, ¿no? Bien, vean, si lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo anteriormente, eh, yo siempre le he llamado n al 0.72, bueno, 23 en este caso, 23. Entonces, la primer parte es pasar el 7 a la parte de que sea, ¿cómo se llama? Ya no periodo, que ya sea parte entera, entonces lo multiplicaría, porque como aquí usted ve, el 7 tiene que es decimal, pero no es periódica, entonces lo multiplica por 10. Si multiplica por 10, entonces le queda 7.23, 23, 23. Esta es la forma larga que estoy explicando. Y ahora multiplicaría por 100 porque la parte periódica es dos decimales. Entonces hoy multiplica por 100 a n. Pero, es decir, este de aquí, ¿cómo se llama? No. Sería por 1000, porque prácticamente todo lo quiere convertir en, ¿cómo se llama? En que pase que toda la parte decimal pase a ser entera. Entonces multiplica por 1000. Multiplica por, por, sí, por 1000. Porque al multiplicar por 1000 al n, que el n es este de acá, entonces le quedaría 723.23.23.23. Entonces, cuando usted haga la resta, toda esta parte de acá se le cancela y le quedaría 1000 menos 10n. Y aquí le quedaría 723, sí, 723 menos 7. Y aquí al hacer la resta le queda 990 n. Y aquí cuando hace la resta esta le queda 716. Y al final el n que le queda es 716, ¿cómo se llama? No, me equivoqué. Vaya. Prácticamente ahí estaba colocando la de arriba. Era 723 menos 7, sí. Ah, sí, estaba bien, va. Era 716 sobre 990. Y ese es el mismo número. Entonces, prácticamente ambas formas son válidas. Bueno, la forma esta, la elegante que yo le llamo, pero, es decir, si lo hace en la forma corta, solo recuerden, si usted tiene una parte que es fracción, ¿cómo se llama? Que es decimal y la otra que no es decimal, entonces, ¿cómo se llama? Lo estoy diciendo mal. Bueno, bien. Después del punto decimal, si ustedes, el periodo no es completo, es mixto, ¿no? Entonces, si el número que está no es parte del periodo, entonces eso lo va a restar a la parte que sí es completa, que sería 723. Por eso 723 le resta 7 y lo divide entre cuántos 9 se conforman la parte decimal, en este caso solo la parte en periódica, perdón, que serían 2, 9, 9, y el 7, que prácticamente no es periodo, le agrega 0. Entonces, por eso es que son 723 menos 7 entre 990. No sería una forma como corta de hacer el ejercicio. Y la otra es lo que yo decía, multiplica primero por 10 y luego lo multiplica por 100, por 1000 y luego hace la resta, como hacíamos anteriormente. Entonces, ese es el número cuando es mixto, ¿no? Por ejemplo, este es el literal A, si le quieren llamar literal A.
Este es literal A. Este es literal B. Aquí tiene 3.24444. Entonces aquí, ¿cuál es el periodo? Es 4. Entonces es 3.24. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, tiene un entero, en este caso tiene un entero que es 3 y la parte decimal es 0.244444 infinito. Entonces, ¿cuál es para hacer la forma corta, ¿no? ¿Qué es lo que va a colocar? Bien, va a colocar sin punto decimal el número y no va a colocar el periodo, no va a colocar todo el periodo, solo va a colocar la parte periódica, 324. Pero recuerde que este es el periodo 4. Entonces va a colocar 324 menos, ¿por qué va a restarle 32? Porque acá arriba, ¿qué le restaba? La parte que no era periodo. Y aquí abajo, ¿qué le va a restar? El 2 no es periodo, el 3 tampoco. Entonces le resta 324, le resta la parte que no es periódica. No me importa si es parte entera o parte decimal. Abajo, ¿qué es lo que va a colocar? Como el periodo es 4, que solo está conformado por un solo número, entonces va a ir 9, un 9. Como la parte decimal está conformada por un número que no es periodo, le agrega 0. Por eso es que le agrega 90. ¿Sí? Pero eso es la parte corta, recuerden. Entonces, cuando resta 324 menos 32, 292 entre 90. Y ahora lo resta, la simplifica, le queda 146 sobre 45. ¿Sí? Bueno, esa es la forma corta, ¿no? Bueno, el C. Aquí tiene 25 sobre 25.123333. ¿Cómo lo va a escribir ese en su forma periódica? 25.123, porque el periodo es 3. ¿Qué es lo que va a colocar para en su forma corta? Va a colocar 25.123. ¿Por qué? Porque el 25 es la parte entera y 123 la parte decimal. 3333, ¿no? Bien, entonces 25.123 le va a restar ¿cuánto? A 25.123, ¿cuánto le va a restar? Le va a restar 2.512. ¿Por qué? Porque 25 es la parte entera y 12 es la parte que no es decimal. ¿Cómo se llama? Que no es periodo. Entonces, abajo, ¿qué va a colocar? Primero, el periodo solo está conformado por 1, por lo tanto, solo va a colocar 9, es decir, un 9. Y la parte decimal, que no es periódica, está conformada por 2, entonces le va a agregar 2 ceros. Entonces al final, hacer la resta, le queda, ¿cómo se llama? 22.611 entre 900. Ah, no, ya me pasé. No, aquí estamos bien. Sí, estamos bien. No, ¿cuál estaba explicando? Sí, se estaba explicando. Pero prácticamente lo que estaba diciendo es que la parte periódica solo es el 3, entonces le agregó el 9, le agregó solo un 9, y luego como el 12 tiene dos números, entonces le agregó 2 ceros. Y entonces aquí me queda 22.611 entre 900, al simplificar me queda 70, ¿cómo es? 7.537 entre 300. Y ya, ahí estamos, ¿no? Bien, en el literal D tenemos 0.2434, 34 y aquí sigue 4, 34 y infinito, ¿no? Entonces aquí el periodo es 43, porque ya empieza 43, 43, 43. 2 es la parte que no es periodo, pero que es decimal, 0, pues es 0. Entonces va a tener que restar 243 menos 2, porque el 2 no es periodo, entre, ¿cuánto va a dividir? Pues como aquí el periodo está conformado por dos números, entonces va a escribir 99. Pero como la parte no periódica existe, entonces le agrega el 0. Y entonces, por lo tanto, de 243 menos 2, 241, entre 90 y 990. Bien, y ahí tendría. No sé si hay dudas cómo convertir decimales mixtos en su forma fraccionaria. Le expliqué más que todo en la parte corta, ¿no? La parte larga, pues igual, si quieren se la explico también. Eh, no es difícil tampoco, solo es hacer multiplicaciones. Bueno, ya en literal A le expliqué la parte que puede ser como la parte larga. Bueno, y la parte larga no es que puede ser, sino que esa es. Bueno, la pregunta es si hay alguna duda con respecto a estos ejercicios.
Julián dice que está todo claro, Tatiana dice que también, Xiomara dice que también, Donny también. Yo tengo una consulta. Dígame, ¿Por adelante, qué dígame. por ejemplo, en el literal A está 723 menos 7? O sea, el menos, ¿por qué siempre en todo lleva, en el A es menos 7, en el B es menos 32? Eso es lo que no entendí. Ya, prácticamente les decía que cuando es un decimal puro, pues prácticamente lo que hacen es restar solo la parte entera, ¿sí? Se recuerdan que cuando era un decimal puro, solo era, lo que querían es, colocaban ustedes el número sin punto decimal y restaban la parte entera. ¿Qué pasa cuando tienen un decimal mixto? Ya no solo van a restar la parte entera. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la parte entera de la 0? Pero ¿cuál es la parte no periódica de la decimal? 7. Por lo tanto, le va a restar 7. Aquí en el otro que usted decía, ¿por qué 32? Porque aquí, si fuera mix, si fuera, ¿qué pasaría creo que lo voy a escribir aquí a la otra página. Y ya está todo saturado, creo, sé que hay espacio. Voy a copiar el 324.4. Entonces, voy a colocar 324, 4, 4, 4, el que está totalmente es el B, el B. Entonces usted sabe que este es 3.24 barra. Bien, entonces ya yo lo tengo copiado, lo voy a bajar. Entonces, ¿qué es lo que hace usted si este número para convertirlo en su forma fraccionaria? Pues escribe 324 sin punto y sabe que este es periódico. Entonces, ¿qué es lo que le va a restar? Le va a restar 3 porque es el entero y el 2 porque no es periodo. Y abajo, ¿qué va a colocar? Pues va a colocar un 9 porque solo tiene un número formado por su periodo y un 0 porque parte, eso no es periodo. ¿Ya? Y ese prácticamente se la resta y ya esa sería la respuesta. Ahora bien, pero si es puro, perdón, si es periódico, ¿cuál sería la diferencia? Porque si es periódico sería 3.24, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo escribiría? Solo escribía 324 menos ¿cuánto? Menos 3. Y abajo, ¿cuánto iría? 99. ¿Ya? ¿Sí? Y si es puro, ¿cómo sería? 300.24. ¿Cómo iría? ¿Qué iría si fuera puro? ¿Alguien me dice si es puro? ¿Cuál sería la respuesta si es puro? Adelante, Ronald. Sería 324 sobre 100, Muy bien, porque lleva dos decimales después del punto. excelente. 324 sobre 100 porque lleva dos decimales sobre el punto. Excelente. Y ahí está, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Los tres escenarios que hemos estudiado. Y en esa actividad 10 les dice que escriban, que ustedes hagan escribir como fracción ordinaria 0.9777, 0.0333, 0.224666, 0.23434343. Entonces, estas Profe, son para que ustedes, sí, díganme, para que ustedes practiquen. en el 324 sobre 100 también se podría escribir como 324 sobre 999. ¿Por qué? Solo preguntaba, o Porque, sea, era una duda, no sé si se podría poner así también, no. o sea, la O sobre pregunta, 99.
le voy a contestar con una pregunta, porque prácticamente la pregunta que le voy a preguntar es si 324 sobre 100 es igual a 324 sobre 99 o si es igual a 324 sobre 99. Esa sería la pregunta, porque allí se responde su pregunta. ¿Será que esto es verdad? ¿Que esas cantidades son iguales? No, entonces sería siempre sobre 100. ¿Pero por qué? Porque eso siempre sobre 100. Porque ahí me surgen a mí varias preguntas. Por qué usted llegó a decir que puede ser sobre 99 por 999? Entonces, es que tener cuidado porque para eso coloqué el mismo escenario de 3.2444, luego si es periódico 3.24, 24, 24, 24, y si era puro. Pero prácticamente esos son los tres escenarios que pueden llegar a tener ante los periódicos fraccionarios. Porque estos sí son prácticamente todo periódico puro, todo decimal puro, periódico y mixto tiene su equivalente en su fracción. ¿Sí? Y entonces, pero no son iguales todos esos. Entonces ahí hay que tener cuidado con ellos, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo. Eh, Alguien me había levantado la mano, no sé si Eliezer, o quizás no. Bien. Entonces ahí solo hay que tener cuidado. Por eso yo igual ahí les estoy colocando algunos ejercicios y la idea es que los hagan y pues igual lo que les recomiendo, o sea, esa es mi recomendación, no es que la tienen que seguir al pie de la letra, es que por ejemplo literal A, trabajen en las tres versiones, 0.97777, que es como se los estoy dando. Trabaje la versión, en el mixto, ¿no? Trabaje en el periódico. Porque si usted hace solo el haga ya, el 0.97, 97, 97, ¿sí? Que es periódico, ¿no? Y luego trabájelo en el puro, trabájelo en 0.97. Y ahí pueden ver la diferencia de los tres. ¿Sí? Por ejemplo, para explicar en este escenario, que quiero que lo hagan, al menos hagan, vaya, le queda BCD, háganos ustedes y háganos con esa conciencia que lo están haciendo de análisis, ¿no? Están analizando por qué están, no solo por escribir, sino por escribir, no, sino porque estoy entendiendo lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, en este caso, la parte decimal está formada por el periodo que es 7, ¿no? Pero también por la parte decimal 9 que no es periodo. Entonces, al final el 97 es el que voy a colocar, pero luego le voy a restar, ¿qué? Le voy a restar el 9. Y abajo, ¿qué le voy a colocar? Como el periodo solo es 7, entonces le voy a colocar un 9. Y después, como el 9 no es periodo, el 0. ¿Ya? Ahí ya tenemos el número. En este caso, como el periodo es 97, entonces va a ser 97 menos 0, porque la parte decimal, la parte entera, 0, sobre cuántos 9 tenga la parte decimal de periódica, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería? 97 sobre 100, porque prácticamente la parte entera, que es 0, entonces lo represento por 1, y los dos ceros, ¿no? Ya, ¿no? Y ahí tenemos diferentes números. Entonces, ahí sale, por ejemplo, lo que usted contaba, que estos de acá, estos son diferentes, ¿no? Entonces, esto de acá no se puede ver. No son iguales. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Entonces, no sé si hay dudas, los dejo que ustedes los hagan. Me parece que en la tarea hay ejercicios. Mañana, sí, mañana les voy a decir los ejercicios que van a hacer de la tarea porque no los van a hacer todos. Mi idea no es que hagan planas, o al menos que entreguen planas. Es decir, ustedes hagan los ejercicios que consideren y la de la tarea, pues prácticamente que sí, ¿verdad? La tarea sí es obligación. Es decir, la pueden hacer en pares, la pueden hacer en individual, la pueden hacer en grupo, es decir, ahí como ustedes quieran.
pero la tarea sí. Y el examen del sábado viene sobre todo lo que estamos viendo hasta que damos el viernes, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ustedes hagan el B, el C, el D. Si no hay dudas, y si hay dudas, me las pueden hacer, que yo con gusto se las contesto. Prácticamente no sé si voy a alcanzar, porque ya creo que tampoco. Voy a repasar las operaciones con los decimales. Creo que eso es lo primero quizás que hubiera iniciado. No sé si era lo primero o lo último, no sé. Bueno, al final así lo dejé, ¿no? La suma de números decimales se coloca pues haciendo coincidir pues prácticamente en este caso los puntos. Yo allí le coloqué coma, pero no, son puntos. Entonces lo que tiene es que, pues, por ejemplo, si usted tiene 2.42 y 3.7 y 4.1128, entonces lo que hace es que después del punto coloca lo que se llama, ¿cómo se llama? Sería, ya no me acuerdo cómo se le llamaban, porque estas serían unidades, creo que estos serían las décimas, las centésimas, no, esas serían las que van acá. Se me ha olvidado cómo se llaman las que van después de los puntos, ¿no? Pero igual, prácticamente lo que hace es coincidir, ¿no? La parte entera y la parte decimal. Por ejemplo, esto les puede agregar 0, ¿no? Y entonces solo hace la suma. 0 más 0,8, 2. Es similar como suma enteros. Entonces, prácticamente, luego aquí le quedaría 4, luego el otro se le quedaría 2, se lleva 1, luego eso le da 10, ya, ¿sí? Y eso sería prácticamente la parte de la suma de fracción, suma de decimales, ¿no? La suma de decimales es muy sencilla, ¿no? Es prácticamente estar haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, de los enteros, ¿no? La resta es igual, es decir, la resta se hace igualito para la resta decimales, se hace de la misma forma, ¿no? Es decir, prácticamente es lo mismo, se repite el punto y se hace la resta completa como tal, ¿no? Así como está sumando números enteros, restando en ese caso números enteros. Entonces le queda, si tiene 9.10 y 3.82, entonces a 0 no le puede restar, entonces le presta y se convierte en 10. 10 le resta 2, le queda 8, este quedó en 9. Entonces 9, ¿cómo se llama? Este era 10, no, este era 1, y como le prestó este se convirtió en 0. Como este era 1 y le prestó a este se convirtió en 0. Entonces este ya es 0, y cuando prácticamente 0 menos 8, pues verdaderamente no, tendría que prestarle y que convierte en 10 nuevamente. O sea, el 9 le presta y le queda 10, 10 menos 8 le queda 2. Y el 9 ya no es 9, es 8. Entonces 8 menos 3, 5. Y después solo baja el punto decimal y se acabó. Entonces, sumar y restar decimales es lo mismo que ya sabe hacer usted, sumar y restar enteros, ¿sí? Entonces no hay nada nuevo, ¿verdad? Para eso, ¿no? Así que prácticamente, bueno, igual, ¿no? Si hay dudas me lo pueden hacer, pero estoy insistiendo que es lo mismo que ya saben hacer, ¿no? Bueno, y esto ya lo han visto, no sé si se ven en quinto grado, creo que por ahí se ve la suma de resta, multiplicación, división de números decimales. Igual como aquí es un repaso, ¿no? Prácticamente no es que voy a dar yo desde primer grado hasta bachillerato, ¿no? Que es lo que ya el programa dice, ¿no? El curso de admisión de profesorado 2023. Bien, creo que no hay dudas. Y si las hay, igual las pueden hacer. Para multiplicar, pues primero puedo tener un caso que sería multiplicación de un número decimal por un número entero. Entonces, en el caso que yo tenga un número decimal por un número entero, se procede casi igual a la multiplicación. Me dice que está todo bien, muy bien. Bien, entonces, se procede casi a la parte, como se hace con la multiplicación de enteros. Entonces, primero multiplicamos el entero por todas las cifras del número decimal de forma que multiplicamos números naturales enteros. Y luego, pues, separamos el producto de derecha a izquierda el número de cifras que tenga el factor decimal. Entonces,
Imagínense este punto decimal, ustedes como, o bien, como que no lo tienen, entonces multiplican prácticamente 7 por 3, 21, llevo 2, 7, 35, 37. ¿Sí? Entonces, el 0, porque 7 por 0 es 0, entonces ya no se le escribe. Entonces aquí tendría 7 por 30, 37. Y ese sería prácticamente el número. Pero ahora, ¿cuántos decimales dice que separamos el producto de derecha a izquierda el número de cifras que tenga el factor decimal? Entonces, en este caso tiene 2 decimales. Entonces, aquí sería punto. Entonces, quedaría 3.71. Y ese sería prácticamente el, el número, 3.71. Entonces, no sé si hay dudas con respecto a la multiplicación de fracciones. Digo, multiplicación de decimal por un entero. Pues creo que no las hay. Bueno, entonces voy a asumir que no hay. Y luego sería multiplicación de dos, prácticamente de dos decimales. Y eso sería un poquito diferente, pero casi es lo mismo. Sí, la idea es que lo vayamos familiarizando bueno, que siempre recordemos, por eso la matemática es fácil, porque recordemos lo que ya sabemos. Entonces, yo voy a hacer multiplicar números enteros. Entonces, si yo tengo 3.602 por 0.80, entonces yo procedo como que son enteros. Entonces, obviemos el 0, pues 0 por 0 es 0, entonces prácticamente no me va a hacer en nada. Entonces sería 8 por 2, 16. ¿No? Llevo 1. 8 por 6, quiero ver, 8 por 5, 40, 46. ¿Va? Entonces y 1, 47. Llevo 4, 8 por 3, 24. Y 24 más 4, 27. ¿Va? Profe, ¿Sí? disculpe, 8 por 6 es 48. Ah, gracias. Gracias. Vieron, no me puedo las tablas. Y llevo 8 por 6. Ah, sí, el llevar sí está bien, perdón. Entonces ese estaba bien, ¿verdad? Este sí era 6. Entonces este era 8 por 6. Aquí era 8 por 6, 46. Y una, yo dije que era 47. Entonces este sería 9. Porque sería 48 y una 9. Y bueno, quiero ver, luego si coloca los ceros, pues prácticamente solo serían ceros, eso no es necesario colocarlo, porque luego quedaría 6, 9, 7, 2. Entonces eso sería hasta de más colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya teniendo el resultado, multiplicamos números decimales como si fueran enteros, y el producto separamos como el punto decimal de derecha a izquierda. Tantas cifras decimales tengan ambos factores. Entonces aquí cuento Profe, 2 y no 1, era 3. 20. Ah, nada, olvídalo, perdón. Y entonces queda 2.796. Ahí tendríamos el resultado. Entonces, adelante Daniela. Bueno, Daniela, Josué. 8 por 3 es 24. Ajá, Sí, eso estaba viendo yo. Y ahí Nos como sí, falta pero que ya decimal abajo puedo sean poner 28. 28. mire, yo no les voy a enseñar a multiplicar enteros, porque prácticamente, como les dije, de repasar primer grado hasta noveno, hasta bachillerato, no me alcanzaría ni un año. ¿Sí? Entonces, si no se saben multiplicar enteros, yo les aconsejo que vayan a repasar multiplicación de enteros, ¿sí? Solamente. ¿No? Y ahorita los estamos enfocando en las operaciones con decimales, como les repito, sí, les voy a compartir el programa de curso de admisión para que vean que yo estoy dando lo que dice el curso, ¿sí? Y esta es parte del curso. Y la parte que, si ustedes no dominan bien, la parte de multiplicación de enteros, por eso les dice en el literal
1 les dice la multiplicación de números decimales como si fueran enteros. Entonces usted olvídese que tiene el punto decimal y aquí olvídese el 0, como el 0 a la izquierda no vale. Entonces si usted tiene 0.8, eso es igual a tener, es decir, en el caso, bueno, sí, ahí yo incluso estoy haciendo una barbaridad en decir que no vale. Sí que vale, porque no es lo mismo tener 8, decir que punto. Pero en el caso de hacer esto, olvídese que el 0 existe, porque ya lo vimos acá que no existe, pero eso solo es cuestiones para hacer la multiplicación de enteros. Y aquí multiplique como enteros. Bueno, prácticamente hagámoslo, ¿no? Vaya, al final no pierdo mucho, producto de enteros. Y puedo ser que gane, pero igual, si no les queda claro esto, vayan a revisar. 8 por 2, yo también no me puedo gastarlo, y eso es normal, o sea, uno no puede poder todo, pero es necesario que vayan a hacer algún repaso. 8 por 2, 16, llevo una. 8 por 6, 48, y una 49, ¿verdad? Llevo 4, y 8 por 3, 24, y 4, 27. Y luego cuente, aquí tiene 2 decimales, y aquí tiene 1, un decimal, entonces prácticamente suma los dos, entonces aquí tiene 3 decimales. Entonces, por lo tanto, va a tener que ir a contar de izquierda, es decir, dice de derecha a izquierda, tantas cifras decimales como tenga ambos factores. Entonces aquí sería 1, 2, 3. Entonces aquí le queda 2.796. ¿Sí? Entonces por eso está haciendo alusión que se olvide como que son decimales y al final solo corra los decimales. ¿Sí? En ese caso. ¿Sí? Entonces no es difícil, y yo por eso les estoy diciendo e insistiendo. La matemática no es... Gracias, Adonai. Muchas gracias. Ya me pasé. Perdón. Bueno, entonces los vamos a quedar hasta acá. Bueno, mañana terminamos la parte de las operaciones con los decimales. Y vamos a, ¿cómo se llama?